vamos a subirles el material que les va a servir a ustedes para la evaluación final. El día de hoy les subo el último material. Es importante que tomen en cuenta esto para poderse evaluar de los tres juegos de diapositivas, más algunas preguntas de lo que se ha visto en el transcurso del, de todo el curso, ¿verdad? Entonces, necesito que se pongan las pilas. Fíjense que yo ya había hecho sus notas, pero me equivoqué cuando pasé las notas, de Excel, de toda la compilación que yo hago a la normal, de quitarle unos 5 puntos a las personas que no entregaron las tareas. Entonces, hay unas notas que están alteradas, por eso no se las he publicado, pero se las puedo mostrar, que no es mentira, que ya las tengo, eh, pero no se las he podido dar por esa misma circunstancia. Entonces, se las voy a hacer llegar más tardecito. Además, ya nos dieron los listados oficiales. Entonces, yo voy a tratar de subirlas porque ya las tengo, solo las voy a colocar. Lo malo es que yo las hice por medio de orden alfabético y los listados que nos envían a nosotros vienen por número de carnet. Entonces eso me va a llevar un poquito de tiempo buscarlos, pero de lo contrario ya tengo las notas para que ustedes las puedan verificar. No hay notas malas, las notas están muy buenas, inclusive creo que tengo como unos 5 o 6 que tienen 70, que de verdad mis respetos para ellos, ¿verdad? No sé cómo hicieron, pero bueno, felicidades. Vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra nota ahorita con este último examen. Les voy a indicar a las personas que a veces cometen este error, ¿verdad? Tienen 61 y creen que ya ganaron la clase. Tienen 61, pero tienen que ingresar a la clase a poner su nombre si no quiere examinarse. Entonces, con eso automáticamente su 61 le pasa a una nota final, porque tiene 0 en el tercer parcial, ¿verdad? Pero si usted tiene 61 de zona y no se presenta al examen final, esos 61 siguen siendo zona. Entonces va a tener que pagar su clase de retrasada para que esos 61 se vuelvan una nota final, ¿oyeron? Así que no se vayan a estar ateniendo de que porque ya ganaron el curso, no se van a meter al examen final. Tienen que someterse para que ustedes puedan tener una nota. No sé si tienen alguna pregunta referente a esto de la clase. ¿No? No, licenciada, todo claro. Ok, fíjense que como siempre están, creo que dormidos en mi clase, hoy voy a cambiar la dinámica. Tengo la presentación, pero no se las voy a pasar. Se las voy a dejar para que la lean y voy a hacer preguntas para que contesten y el que no contesta lo saco de la clase. Así va a ser mucho más fácil. A ver, ok, tengo a los 75. Vamos a ver, lo que nos correspondía el día de hoy a trabajar, eh, ¿qué creen que es la sociología jurídica? A ver, ¿quién me puede decir qué es la sociología jurídica? Melanie, Adriana, Aldana, ¿quieres hablar? ¿Qué crees tú que es la sociología jurídica?
Voy a empezar a quitar puntos a ustedes. Ok. Melanie, me debes 5 puntos. Perdón, licenciada, es que no sabía qué era, entonces estaba leyendo para poder responderle. Pero pues una sociología jurídica es una rama de la sociología y estaba leyendo que tiene por objeto estudiar la relación que tiene la sociedad con el derecho y cómo Perfecto. influye en la aplicación del derecho. Muy bien, gracias. Las dos señoritas que levantaron la mano, por favor. Buenas tardes, licenciada. Yo tenía entendido que la sociología jurídica se ocupa de la organización de un sistema legal y de la realidad jurídica. Ok, gracias. ¿Quién más levantó la mano? Ni yo lo había levantado, licenciada. Por favor. Yo iba a decir que la sociología jurídica es esa relación que tiene el derecho con la sociedad. Perfecto. Muy bien, gracias. ¿Puedo A poner ver, yo, licenciada? María Fernanda. Ok, Selene dice que tal vez el estudio, perdón, el estudio de cómo la sociedad influye en las leyes, normas que se implementan al ordenamiento jurídico. Leslie dice que es parte de la sociología que investiga las causas y los efectos sociales de las instituciones y de las normas jurídicas. Muy bien, dime, Darling. ¿Sí, Darling? Yo, licenciada, engloba todos los fenómenos del derecho, también sus efectos. Muy bien, exactamente. Exactamente. Tenemos una norma, las normas jurídicas, cuando estamos hablando de lo que es la sociología jurídica, rápido nos viene a la mente, ¿verdad? Lo que es una norma y lo que es un delito. ¿Qué creen ustedes que es una norma? A ver, Esli, Abigail Márquez. Considero que una norma es como alguna regla que se debe de seguir. Ok, es una regla que se debe de seguir. Muy bien. Verónica Ávila, ¿qué crees tú que es un delito? Un delito, licenciada, es un conjunto de reglas que se debe seguir al... Ay, perdón. Yo, licenciada, Dime. un delito es una acción típica antijurídica. Ok, muy bien. Pablo, Emanuel, ¿cuál es la diferencia entre una norma y un delito? Buenas tardes, licenciada. Hola, buena tarde. La diferencia de norma y delito, eh, podría decirse que que el delito pues es malo, o sea, es un comportamiento antimoral, y una norma pues es algo ay, no sé, licenciada, disculpe. Ok, gracias. Dice Leslie que es una, a ver, vamos a ver aquí, que es parte de la sociología que investiga las causas y los efectos sociales de las instituciones y de las normas jurídicas. El delito es la infracción de la norma, ambas son contrarias. La norma es la regla que se debe seguir. ¿Quién será que impone las normas? Vamos a ver. Pedro. ¿Quién impone las normas, Pedro? Dime, Diego. Las autoridades competentes de cada estado, Las normas. ¿sí? El Estado, licenciada, o buenas tardes, perdone. Hola, O Pedro.
¿Qué tal? Perdone, licenciada, es que está lloviendo y se me trabó el internet. Pero, Ok, no te preocupes. ¿sí sería como el Estado o las autoridades competentes? Regresamos. ¿Qué es una norma? Díganme, ¿qué es una norma? Reglas que se deben de seguir. Reglas. ¿Será que el Estado nos pone reglas? Sí, licenciada. Seguro, Fernando, él nos pone reglas. ¿No te Tal dice vez tu no mamá, reglas, tal vez. regresas a la casa antes de las 9 de la noche? ¿Esa es una norma o es una ley? Eso sería una Una ley, norma. pero podría No, esa no considerarse es como una una. ley. Eso es una norma. Eso es una norma. Lo que Es- da tu familia es una norma, es una regla. ¿Sí? El Estado nos impone leyes, ¿sí? Las que debemos de cumplir, nos guste o no nos guste. Acuérdense que esas son coercitivas. Si a mí no me gusta, por ejemplo, ahorita que estuvo el toque de queda, ¿cuánta gente estuvo presa? Porque se creó más que la norma. Dime, Darly. Entonces las normas las impone cualquier persona, porque así como el ejemplo que Exactamente. usted, así como el ejemplo que usted estaba dando, por ejemplo, podría ser nuestros padres en nuestra casa, nuestros maestros en donde nosotros estudiamos y en el donde nosotros trabajamos serían nuestros jefes. Así es. Las reglas, recuérdense que las reglas son aquellas que usted tiene que cumplir si quiere o no quiere. Si usted quiere, no venga temprano a la casa. No hay problema. ¿Qué pasa? Su mamá se va a enojar, no le va a hablar en una semana, no le va a servir el cafecito caliente, pero hasta ahí. En cambio, una ley es coercitiva. Usted la tiene que cumplir sí o sí. O le guste o no le guste, la tiene que hacer. Hablemos de cuál sería una ley que debemos de seguir en estos momentos. ¿Cuál sería? Porque tenemos que tener un cumplimiento. La ley seca, por ejemplo, podría ser. Exacto, Fernando, esa mira, esa, viste todas esas personas en las dos discotecas que agarraron. Terrible, ¿no? Esas pobres personas, pobrecitos, se les olvidó que había una ley seca. Y ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que quien debe de hacer valer la ley, se le ha olvidado hacerlo y lo hace de vez en cuando. Ahí lo hizo y lastimosamente cuántas personas fueron a parar a la cárcel. ¿Cuál era ahí? ¿Cuál hubiese sido la norma de la familia si había una ley seca? La hora de ¿Cómo sería? llegar, por ejemplo, ¿no? No tomar. Te dice tu mamá o tu papá, ¿verdad? ¿Te acordás que hay ley seca? Te quiero aquí a las 12 de la noche. Si te vas a echar los tragos, peor, ¿verdad? Te quiero a las 9. Si tienen esposa, ni salgas, porque ya te va a agarrar la policía. Y caballos a agarrar la policía. Entonces, el cumplimiento de la norma lo van a hacer en sus hogares, lo puede decir cualquier persona. El cumplimiento de la ley es diferente, ¿verdad? Y las sanciones que cada una de ellas tiene va a ser diferente. No va a ser la misma sanción para todas. Ahora díganme ustedes qué creen que es una desviación. ¿Qué es una Eh, desviación? ¿Una ilegalidad? Una ilegalidad, exactamente. Muy bien, va bien, Diego. ¿Y qué es la anomia? ¿No saben? Es como una Anomia es como una desorganización. Busquemos en internet a ver qué es la anomia, a ver qué nos sale. Es Es una organización ausencia de social. ley. Es una ausencia de la ley, muy bien, gracias. Eso es lo que tenemos que verificar siempre. Les voy a tratar de poner sus notas. ¿Quieren saber cuánto tienen de nota? Sí, licenciada, por Sí, favor. Ok.
Solo les voy a decir los nombres de las personas que hay que quitarles 5 puntos, ¿verdad? Que se las voy a quitar, obviamente. Pero se los voy a tratar de colocar. A esto me refiero. Miren, yo las coloqué. Los nombres están tal cual ustedes los escribieron en el examen. Por eso hay unas que están con minúsculas, otras con mayúsculas, unas colocaron antes el apellido, otras colocaron el nombre. Tengo que hacer un cambio aquí donde ya lo tengo que verificar para poderlo subir a los listados oficiales, ¿verdad? Este no es el listado oficial, el que ustedes tienen en pantalla. El oficial me lo acaban de enviar el día de hoy, entonces esas notas son las que voy a subir hoy por la noche para que ustedes ya lo tengan en la cartelera. ¿Quieren que se los lea o lo van viendo en pantalla? Lo vamos viendo, Lo vamos viendo, licenciada. Lo vamos viendo en Ahí la pantalla, estamos. licenciada. Ahí estamos, para pasar la otra pantalla. Sí, licenciada, Sí, gracias. licenciada, Ok. gracias. Sí, licenciada. Están los otros. Tienen muy buenas notas, de verdad. Lo malo es cuando vayan a ir presencial. Hay una persona que colocó su nombre, ¿cómo se llama? Su correo en lugar de su nombre, y así tal cual está. Es Lucía González. ¿Ya se encontraron? Pablo José Morales Marroquín, ¿se encuentra aquí? Se salió la reunión. Ah, es que él solo tiene una nota. Y estos son los últimos. Ahora bien, ¿a quién le tengo que quitar 5 puntos? A Alejandro Antonio, a Milcar Rafael, a Ami Marroquín, Ana Daniela, Ángel de Jesús, Anthony Leonardo, Byron Eduardo, Abel Solís, Daniel Estuardo,
Derek Efraín, Melissa López, Dora María Ortega, Emily Fernanda, Guillermo Andrés, Javier Cancinos, Jessica Gabriela, Kelvin Lemus, Kenneth Brandon, Kenneth Jair, Kelvin Daniel, Cristina Alonso, Leslie Marisol, Lisbeth Lorena, Mario Gabriel, Milton Alfonso, Pablo Enrique Arévalo, Pablo Kell y Vivian Yesenia. A ellos les tengo que quitar 5 puntos, por eso no, esa nota no se las había mandado, porque todavía tengo que quitarle estos puntos. Entonces, espero que estén muy bien con sus notas. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. ¿Alguien me quiere hablar? Ah, ok. Yo, licenciada, perdone, Dime. yo no me pude encontrar. Sofía Eunice. Sí, si me pudiera hacer el favor de volver a colocar la imagen en la S, por favor. Ok, espérate, mejor te busco. Gracias. También, también, licenciada, disculpe. Sofía. Sofía Eunice. ¿No está, Sofía? La única Sofía que yo tengo es Sofía Nicté. Tal vez colocaste otro nombre. No, licenciada, tal vez lo único que puedo hacer es que puse primero mis apellidos. Exacto, ¿cuáles son tus apellidos? Samayoa Monzón, igual es con ese. Samayoa Monzón, Sofía Eunice, sí, sí lo tienes, así. Pero tu nota, aquí no la tengo. Ah, ok, pero sí la tiene usted. No es que no parezca que no entregué mi examen, ¿verdad? No, lo que pasa es que te equivocaste al colocar tu nombre. A ver, Samayoa, ¿aquí estás? 60 tienes. Gracias, licenciada. ¿Quién es la otra Sofía? ¿Cuál es tu apellido? Yo soy la otra Sofía. ¿Pero cuál es tu apellido? Fernández, 187 en la lista. Ah, ya estás. Sí, yo sí estoy bien. Ok, ¿y cuál es tu duda? ¿No? Ah, no, no, yo no tenía duda. No, es que habían 2 personas que tenían duda. ¿Quién es la otra? Creo que era Vivian. Licenciada, ¿puede ayudarme a mí? Ana Natividad Revolorio Ortiz, por favor. Ana Natividad. ¿No estabas en la SA? Es que no alcancé a ver, es que no tengo mis lentes aquí. Ana Natividad, sí, tiene 66. Gracias, licenciada, muy amable. Ok, ¿alguien más? Yo, licenciada. ¿Quién soy yo? ¿Podría buscar mi nombre, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Merle Madeleine Morales Méndez. Merle. Sí. Merle Morales tiene 64. Ah, ok. Gracias. Bueno. Disculpe, licenciada, yo me acabo Ok. también de unir. Ok, pero ustedes si se acaban de unir se perdieron la gracia. Dime, Lucía. Perdón. ¿Será que me puede mostrar mi nota? Disculpe. Mi nombre es Lucía Fernanda González Batres. Y por eso les dije que se pusieran las pilas, ¿se dan cuenta? Es que licenciada, estoy loca, disculpe. Ok, Lucía. ¿Lucía qué? Fernanda ¿Qué? González Batres.
Ay, tú eres la del... Tú pusiste tu número de... Tú pusiste tu correo. ¿Cuál es tu correo? Ah, González.Lucía. Ahí está. 59. Ah, gracias. Ni siquiera te llamas así, sino te llamas González.Lucía. Perdón. Ok, ¿y quién es la otra chica? Yo, licenciada, disculpe, ¿será que puedo ver mi nota? Dame tu nombre. Unilia Magalí Montenegro Girón. Onelia. Tenés 53, Onelia. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno. Ok. Licenciada, Bueno, disculpe, buenas tardes. dime, Dalia. Yo no alcancé a ver mi nota. Mi nombre es Dalia Silva. Dalia Clarisa Silva González. Dalia, tenés 60. Solo se recuerdan los nombres que leí, que tienen que quitarle los 5 puntos, ¿verdad? Porque no les quité los 5 puntos. Se me olvidó. Entonces se los tengo que quitar. Ok. Bueno, ya que estamos en ambiente, ya estamos despiertos, vamos a empezar a trabajar. Cuéntame. Ajá. Disculpe que la moleste. Ajá. Los puntos extras sobre unas exposiciones que hicimos, esos no los tomó en cuenta, ¿verdad? O ya no los tomará en cuenta. Mira, te voy a decir, en esta ocasión, lo que tomé en cuenta para la segunda, creo que es la comprobación de lectura. Es el parcial, la comprobación de lectura y las tareas. ¿O ese era el del primero? ¿Dónde fue la comprobación de lectura de los precursores? En el segundo unidad. En el segundo, ¿verdad? Entonces ahí. Ajá. Ahí fue solo eso. Que tenían, creo que la línea del tiempo también. Y tenían una infografía. Y como la mayoría cumplió, sí tienen buenas notas. Ok. Bueno, estos son los temas que vamos a tomar, pero no están todos, así que les voy a subir las diapositivas más tarde para que podamos trabajarlas. Vamos a empezar con lo que es la sociología jurídica. Ya habíamos hablado con ustedes que la sociología del derecho, también conocida como sociología jurídica, es aquella rama que estudia el origen, la diferenciación, la aplicación y las transformaciones en los problemas, la eficacia y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. ¿Cómo podríamos verificar esto de la sociología jurídica? Esto es simplemente como un estudio de casos. Cuando vemos el comportamiento de cierta comunidad o las actividades que hay en una comunidad y el por qué se lleva a esos delitos, por ejemplo, en los lugares que son zonas rojas, ¿por qué las convierten en zonas rojas? Esa es parte de la sociología. El estudio que estamos verificando es que en ese lugar se cometen más delitos que en otra zona. Entonces, eso hace que sea una zona roja, o sea, que sea una zona de alta peligrosidad. El estudio en sí, en este caso, sería una estadística que se toma en cuenta de todos los casos o reportes que llegan a la policía que han sido cometidos en ese perímetro, en esa jurisdicción. Por eso decimos que es parte del estudio. ¿Qué estudia la sociología del derecho? Va a estudiar todas aquellas personas que han cometido ciertos delitos. Han sido aquellas personas que han cometido ciertas violaciones. Por ejemplo, si nos vamos a dar cuenta en un estudio por un departamento, ¿qué delitos son los que se cometen más en un departamento? Viéndolo de una forma... ¿cómo se podría decir? De un estudio, por ejemplo, lo que son las violaciones a las niñas. En el caso que estuvimos ahorita en la pandemia, sabemos perfectamente que hay muchos hogares en los que las niñas son abusadas por sus propios familiares. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la pandemia,
empezaron a circular varias como forma de ayuda por la televisión, y decía que si alguien sabía o conocía de algún delito, por favor que no se quedara callado, sino que hicieran lo posible por denunciarlo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros vemos que una persona, una niña o un niño en su hogar tiene que estar protegido, pero en algunos lugares el agresor se encuentra dentro de la casa. Entonces, ¿cómo podemos ver o resolver si en esta persona no se ha dado por enterada de que le están haciendo algún daño, ¿verdad? En mi escuela hace muchos años, un abuelo abusaba de su nieta y la niña no sabía que el abuelo estaba abusando de ella, porque el abuelo le daba juguetes, el abuelo le regalaba comida, le regalaba de todo, él le daba de todo y él las cuidaba. O sea, vivían únicamente con su mamá. Su mamá salía a trabajar y se las dejaba al abuelo. El abuelo las iba a traer a la escuela, las llevaba a la casa, las bañaba, les daba de comer y luego el abuelo se ponía a jugar con ellas. En ningún momento las niñas creyeron que que el abuelo les estaba haciendo algo que no era correcto. Hasta que en las escuelas hay unos proyectos o unos programas de la Policía Nacional donde llegan a decir, en ese caso, no me recuerdo el nombre muy bien del proyecto, pero era así como no me toques, algo así, no me recuerdo muy bien el nombre. Pero esto iba enfocado a que ninguna niña o niño se tenía que dejar tocar o manosear por alguna persona adulta, ¿verdad? Y empezaron ellos con el programa y empezaron a contar y a decir, obviamente son personas especializadas que van a dar estos programas y estos proyectos y lo hacen por medio de juegos lúdicos. Entonces la niña empezó a decir, pero eso es lo que mi abuelito me hace a mí. Entonces dice, ¿cómo que tu abuelito te hace a ti? Entonces ya separaron a la niña del grupo y empezaron a platicar con ella. Y ella empezó a expresar todas las situaciones, llamaron a la mamá y empezaron a hacer. Recuérdense que nosotros en las escuelas estamos obligados a denunciar todos estos hechos, ya sea que tengamos sospecha o de que la misma niña lo esté indicando. Entonces nuestra obligación, en mi caso que era maestra, mi obligación era decirle a la directora y la directora obviamente llamar a las autoridades, llamar a los padres de familia para poder hacer la denuncia correspondiente. Ahorita en la pandemia se dio muchísimo este problema. Estos problemas que nosotros los vemos a nivel social, ¿verdad? Porque no tenemos absolutamente nada que ver con las leyes. No sabemos en realidad si tiene alguna sanción o no tiene sanción, si es un delito, si se está violando o violentando una norma o es la regla de la casa, no sabemos absolutamente nada. Simplemente tenemos la obligación de hacer la denuncia para que ellos luego den una sentencia dependiendo de todo lo que se va a presentar en el caso, ¿verdad? O de lo que se va a proyectar. A eso se refiere lo que es la sociología del derecho. Eso es lo que tiene que ver la sociología con el derecho. Buscar lo concerniente a todas aquellas relaciones que se van a dar en la sociedad que son causa de delito y que obviamente por el comportamiento de las personas va a tener diferentes reacciones para que puedan tipificarse en alguna de los encuadrados que podemos dar. Lo que hace la sociología del derecho en el sentido amplio es utilizar las herramientas de las ciencias sociales para estudiar la realidad del fenómeno jurídico mediante encuestas, análisis estadísticos, observación y otras técnicas y métodos de investigación social. Trata de determinar cómo funcionan ciertas cosas. ¿Por qué se dice que en el área rural es donde la mayor parte de niñas salen embarazadas y dan a luz a los niños? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios estadísticos, se han hecho encuestas en los hospitales. Obviamente cuando llega una niña lo primero que preguntan es cuántos años tiene, ¿verdad? Para poder verificar el estatus de la niña o el estatus si es una menor de edad, porque hay personas adultas que parecen niñas. Entonces
es importante tener un documento de identificación para poder determinar si es o no es menor de edad. Y asimismo se hacen las estadísticas de cuántas niñas de 10 años, cuántas niñas de 12 años, cuántas niñas de 15 años dan a luz en los años, ¿verdad? Que estas estadísticas casi siempre van complementadas anualmente para que podamos tener una relación en torno a lo que es una tipificación de lo que se está diciendo del delito o de, en este caso, que sería el estudio social que se ha iniciado. Lo mismo pasa con lo de las zonas rojas. ¿Cuáles son las diferentes acepciones que tenemos sobre la sociología jurídica? La sociología jurídica estudia el derecho como hecho o fenómeno social, estudia la interconexión de derecho-sociedad y sus dos temas fundamentales expresan respectivamente esa relación que la sociología jurídica mantiene tanto como la ciencia como con la filosofía del derecho. La sociología jurídica ofrece el estudio de la norma jurídica y su relación con los fenómenos sociales. El artículo reflexiona sobre las características que tiene la sociología jurídica y el aporte del derecho. Jorge Carvajal nos dice que el método utilizado para este artículo se basa fundamentalmente en el método analítico, mediante la lectura libre de textos que se aproximan a nuestros objetos de estudio. Recordemos que cuando estamos hablando de nuestro entorno, en realidad tiene que ser a través del método analítico, porque no hay nada establecido, el comportamiento va a ser diferente. Tenemos que analizar antes de decir, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la zona 3, de hecho, no se puede ingresar la policía a todo lo que es el Gallito. Entonces, todo esto no crean que fue de la noche a la mañana. Estos fueron estudios que hicieron que se dieran cuenta de que las autoridades no podían ingresar. Eso fue hace muchos años. Ahora no sé si ingresarán o no ingresarán, ¿verdad? Porque se decía que ahí estaba la mayor venta de lo que eran drogas. Entonces, era como que ir al mercado libre de ellas, ¿no? No entraba nadie, se hacía únicamente el uso de la compra y venta de lo que era el cliente y el proveedor. Por eso era que se cuidaban muchísimo, hacían muchas cuestiones para que la policía no ingresara. Entonces, todo esto se hizo de una forma analítica. No hubo, por ejemplo, ir con los vecinos y decirle, mire, usted es cierto que no dejan entrar aquí. O sea, no. Entonces, hay cuestiones de medios de la sociedad que se deben de hacer a través del uso de estos métodos que podemos utilizar concretamente. Recuérdense que también este método analítico nos da la oportunidad de analizar constantemente y el uno por uno de cada una de las situaciones, ¿verdad? Es partirlo en partes como el método sintético y luego convertirlo nuevamente o armarlo de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. La sociología del derecho de Weber se ubica de este modo dentro de la sociología y una sociología comprensiva y reflexiva que analiza sus herramientas y que confiesa, acepta que son herramientas y estas las definen como el objeto. Lo recortan, pero también permiten explicarlo en su eficacia y en su materialidad. No solamente vamos a utilizar una concepción de algo, sino que tenemos que explicarlo. No podemos decir, mire, yo creo que el departamento de Escuintla es el departamento con mayor número de prostitución. Recuérdense que aquí la prostitución no está legalizada. Entonces, aquí el departamento de Escuintla es ese. ¿Por qué dice usted que es ese? Porque sí, yo he visto un montón de gente por ahí. Eso no es hacer un trabajo concreto. Eso no es tener las herramientas concretas de lo que nos está hablando Weber, ¿verdad? Si vamos a indicar que Escuintla es uno de los focos donde hay mayor injerencia de lo que es la prostitución, tenemos que ver por qué. Tenemos que hacer un estudio y este estudio nos va a indicar de que puede ser porque ahí hay más vida nocturna, puede ser que ahí hay más turistas, ¿verdad? Puede ser que
cuando uno va al puerto, uno va en torno a una fregadera, no va exactamente a quedarse encerrado en una casa. O puede ser que en Escuintla usted lo que va a buscar, el calor, las cervezas, la diversión, todo eso hace que puedan utilizar los servicios de personas fuera de sus hogares, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, todos estos estudios van a arrojar de una forma reflexiva todo aquello concreto que nosotros necesitamos decir. Y todo esto lo vamos a hacer a través del método analítico. No lo vamos a hacer a una simple, como lo querramos decir, o porque se nos da la gana de decirlo. No, tenemos que dar una explicación concreta, especial y materializada de lo que estamos indicando. Para García Maínez lo define como la disciplina que tiene por objeto la explicación del fenómeno jurídico, considerado como un hecho social. Estábamos hablando de lo que era la prostitución, estábamos hablando de lo que es la venta de drogas o estupefacientes que se da en ciertos sectores. Estamos hablando de las zonas que son consideradas zonas rojas. Estos son fenómenos que están pasando, son fenómenos sociales que de una u otra manera se van a poner de manifiesto y tenemos una explicación concreta del por qué esos lugares son retomados por estas definiciones. La crítica del procedimiento judicial, este es otro tema. ¿Qué tenemos que hablar de la crítica del procedimiento judicial? En esto lo entendemos en su cauce. Cuando vamos a hacer una crítica, vamos a decir que está bien, que está mal, por qué corresponde. Vamos a desmenuzar todo el entorno para decir el porqué de cada una de ellas. Y en este caso, en el caso de lo que es la crítica del procedimiento judicial, vamos a hacer uso de lo que es la sana crítica. No sé si ustedes han escuchado que en penal se dice el uso de la sana crítica razonada, que esto compete al juez cuando él va a tomar una decisión de las pruebas que le han entregado. Algunas no llenan los requisitos que se solicitan o que se deben, entonces por ende él tiene que analizar la sentencia que va a dar y él puede utilizar la sana crítica razonada. En el caso, por ejemplo, de que hay un delito, se cometió un delito, y este delito, el Ministerio Público le quedaron cortas las situaciones, ¿verdad? O sea, no presentó todo lo que correspondía, el discurso no estuvo adecuado, no presentó los medios materiales, no presentó todo lo que él necesitaba presentar para hacer que se cumpliera, que la sentencia fuera favorable, porque todo el entorno habían agarrado a la persona infragante, entonces tenía por qué hacerlo, pero el Ministerio Público le quedó corto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que buscar una forma de cómo sancionar a esta persona, y esto lo que va a utilizar es la sana crítica razonada. Para Vicente de Caravantes, el estudiar los orígenes la expuso como la sana filosofía o la crítica racional, o este efecto de la sana crítica, lo que pudiera entenderse entonces como términos etimológicamente equivalentes. Dijo Sentis Melendo que partiendo de la obra de Vicente y Caravantes se percibe que son las reglas de la sana crítica, pero que ni Vicente ni Caravantes ni nadie ha podido establecer cuáles son las reglas. Cuando estamos hablando de una sana crítica razonada, obviamente estamos hablando de parte de, no estamos hablando de una norma que tiene que ser impositiva, sino que estamos hablando de lo que él está percibiendo a través de la observación. Y esto no lo va a tener escrito en ningún lugar. La sana crítica razonada no está escrita. Esto es lo que usted va a encontrar cuando estudia filosofía. Esto es lo que usted va a encontrar cuando estudia lógica. Esto es lo que usted va a encontrar cuando estudia sociología. Esto es lo que usted va a encontrar cuando estudia filosofía del derecho. Todos aquellos aprendizajes de las clases más aburridas, porque solo hablan y hablan y hablan, son los que le están dando los puntos a usted para que logre tener una
crítica que va a ser lógica cuando usted va a tomar una decisión. No lo va a hacer a la ligera, ni lo va a hacer porque a usted se le da la gana, sino porque la lógica le dice a usted que así debe de proceder. Para eso vamos a saber qué es una regla. Y según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la regla puede entenderse bajo las acepciones de un estatuto, una constitución o un modo de ejecutar la cosa. El precepto, principio o máxima en las ciencias o las artes y la razón que debe servir de medida y a qué se han de ajustar las acciones para que resulten rectas. O sea, estamos viendo de que la persona ha sido infraganti y el Ministerio Público no presenta los medios necesarios. Obviamente, si no hay pruebas, lo más lógico es que lo dejen libre, ¿verdad? Pero entonces, la sana crítica razonada del juez va a decir, fue infraganti, él tiene que ir preso sí o sí, o tiene que pagar una sanción, o tiene que pagar con prisión, o sea, qué sé yo de qué delito estamos hablando, ¿verdad? Pero ahí es donde se pone de manifiesto lo que es la crítica al procedimiento judicial. No tiene que ser establecido estrictamente, sino que tiene que hacer uso de la sana crítica, que es uno de los roles del juez. La definición de la sana crítica es el sentido amplio y partiendo de las acepciones que nos da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, aplicándolas al interés de la unidad conceptual de la sana crítica, aplicando el proceso de enjuiciamiento, ya sea civil o penal. Entendemos que la sana crítica es el arte de juzgar, atendiendo a la bondad y a la verdad de los hechos, sin vicios ni error, mediante la lógica, la dialéctica y la experiencia, la equidad y las ciencias y las artes afines, auxiliares y a la moral, para alcanzar a establecer la expresión motivada, la certeza, la prueba que se produce en el proceso, si bien los procesos de enjuiciamiento civil y penal son la ciencia de la base de la cual se juzga, la conducta de los hombres y de las mujeres que infringen las reglas de convivencia social. En este caso, cuando estamos hablando de lo que es de forma civil, recordemos, puede ser también cuando estén solicitando una pensión alimenticia, ¿verdad? Si estamos viendo que el hombre no tiene la capacidad para poder mantener a los hijos, pero la señora sí tiene dinero, es ilógico que les vayan a poner una pensión alimenticia altísima al hombre si obviamente no la va a poder pagar. Primero, no la va a poder pagar. Segundo, no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, la lógica le dice al juez a la hora de emitir una sentencia que quien debe de pagar, por eso es que a veces las mujeres nos molestamos, porque aparte de que nunca trabajó el esposo, ¿verdad? Hay que mantenerlo y hay que darle una pensión a él en algunos casos, pero porque las mujeres son más proactivas y tienen la capacidad para hacerlo. Entonces recuérdense que cuando usted está firmando un contrato en el matrimonio, usted solito, nadie lo llevó ahí, está tomando la decisión de aceptar todo lo que conlleva ese matrimonio. Entonces, si usted obviamente tiene la división tiene que dividirlo, porque usted es la dueña. Pero yo soy la mujer, yo me voy a quedar con los hijos, yo voy a hacer esto, sí, pero en el matrimonio usted puso comunidades gananciales o partes iguales, entonces se divide. Entonces, hay que tomar muy en cuenta la decisión en este caso, ¿verdad? Y en los procesos aquí está hablando en procesos de enjuiciamiento civil y penal, entendidos como la ciencia, que en efecto se explica en conjunto de normas reguladoras en las fases y los momentos procesales, dentro de los cuales también se manifiesta la determinación de las decisiones sobre una situación jurídica de las personas y de los bienes, y la responsabilidad o culpabilidad del proceso. Esto sería un juicio propiamente, ¿verdad? Y todo aquello en base al análisis de la prueba. ¿Alguna pregunta acerca de lo que es la sana crítica razonada? ¿No?
Dice que no obstante ello, no impide entender que juzgar con base al sistema de la sana crítica es también un arte, en cuanto debemos de partir que el entendimiento, que igualmente el hombre o la mujer que juzga debe tener virtud o disposición de valerse del conjunto de principios, preceptos y reglas necesarias para juzgar bien. A ver, en esto quiero hacer un ejemplo y quiero que me indiquen ustedes como juzgadores qué harían en este caso. Es una señora que ha sido demandada y que le quieren quitar a sus hijos. Obviamente, quien la está demandando es su ex pareja, pero resulta que la señora trabaja ahora prestando sus servicios. Y cuando hablo de prestar sus servicios, me estoy refiriendo a los servicios carnales, ¿verdad? Entonces le quieren quitar a sus hijos. ¿Será que puede un hombre demandar y quitarle a sus hijos por lo que la señora se dedica al trabajo? O el trabajo que desarrolla. Dime, Sheila. Buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, claro. Según tengo entendido, sí lo puede hacer, ya que está exponiendo a los niños a un ambiente que no es apto para ellos, que es la prostitución, en este caso. Pero ¿cómo vas a demostrar tú de que ella está dándoles mal ejemplo? Dime, Sofía. Tendría que presentar o pedir como medio de prueba algún examen a los niños, examen psicológico, para ver de qué manera les afecta, hasta qué punto les afecta el trabajo de la madre y qué tanto conocen. Claro. ¿Qué tanto conocen del trabajo o qué tanto conocen de qué? Por decirlo así, ¿qué tanto saben? Porque podría ser que la mamá sí se dedique a eso, pero los niños no se dan cuenta o no lo saben, que también sucede mucho. Exactamente, exactamente. Eso va en contradicción con lo que estaba diciendo Sheila. Por ejemplo, si ella sale a trabajar normalmente, quién sabe, ella no está exponiendo a los niños. Los niños van a la escuela, los niños están bien alimentados, los niños visten bien, los niños son educados, los niños tienen el cuidado de una persona con ellos. Entonces, ¿en qué le afecta a los niños? A ver, ¿quién más dice? Opinen. Yo estoy de acuerdo con la compañera, ya que pues para hacer todo este proceso de poner una denuncia en contra de la mamá es un gran proceso, ya que también puede llegar un evaluador a la casa a ver en qué ambiente están pues los menores. Y de igual forma se pregunta a los vecinos, ¿verdad? Para saber si realmente están en un hogar que no sea para ellos. Por ejemplo, la Ok, PGN hace evaluaciones en cuanto a eso. ok, ok. ¿Saben? Les voy a decir un ejemplo real. Hace muchos años, cuando fue el accidente que pasó en el hogar seguro, ¿cómo se llamaba ese hogar? Recuérdenme. Virgen de la De la Asunción. Virgen de la Asunción. Fíjense que en la escuela de nosotros habían unos niños que llegaban a la escuela y llegaban desnutridos. Llegaban tarde, no los llegaban a recoger a tiempo, no llevaban tareas, no se bañaban. Cada vez que se pedían materiales, los niños no llevaban. Y a veces llegaban como con quemaduras de cigarro en la piel. Uno podría decir, qué tonto, ¿verdad? Eso no es cierto, eso no existe. Sí existe, y existe aquí en Guatemala. Y nosotros tuvimos esos niños. Entonces los veíamos y, ¿qué te pasó? Nada, fíjese que me estaba rascando y me arranqué el pedazo de piel. Ok,
luego llegaba con unos moretones, uno los saluda a veces y les toca y, ¡ay, no me toque! ¿Qué te pasó? Es que me golpeé jugando. Y como obviamente uno no puede desnudar a los alumnos, ¿verdad? Pero en mi escuela habían médicos de la San Carlos que llegaban a hacer sus prácticas. Entonces los llevamos a los médicos y los médicos lo revisaron y cuando se dieron cuenta tenían esa espalda como que si eran Cristo. Estaban lapidados los niños. Estaban crucificados terriblemente como los tenían. Luego llegó, se llamó a la familia, al padre y a la madre y se les preguntó qué estaba pasando con los niños. Fíjese que no sé, no tengo idea. Es que fíjese que mi esposo les pegó porque estaban portándose mal. Entonces empezaron a darle seguimiento a los niños porque estaban en diferentes grados, ¿verdad? Y todos los niños presentaban las mismas situaciones. Para no hacerse las cansadas, las últimas llegaron la niña con el pelo, se lo cortaron con tijera, una cola más larga que la otra. Y un niño te llevaba un ojo morado. Este niño viene y se hizo la denuncia, se llamó a la PGN se los quitó y se los llevó. Los padres después detrás llorando de que no les quitaran a los niños. Nos dimos cuenta que habían otros 2 niños menores con ellos. El papá no trabajaba, él salía a buscar trabajos temporales y la señora estaba tan abrumada, era jovencita, y estaba tan abrumada de tener 5 hijos que ella no había ni qué hacer y les pegaba, ¿verdad? Entonces se los quitaron. Y miren, a mí no se me olvida este caso porque después de que los quitaron de ahí, los fueron a traer directamente de la escuela. De ahí los apartaron y se los llevaron a una institución. Pasaron 2 días, tanto los padres como los niños en la institución y a ellos los mandaron a hacer una escuela para padres. Ellos se comprometieron, firmaron no sé qué documentos, pero todo esto pasó una semana. Y los niños fueron llevados a este hogar. Y luego, cuando ellos hicieron el compromiso y les dieron la custodia a otro familiar, el otro familiar se los llevó. El día siguiente, ese fue el accidente de estos niños, de que se quemaron. Les prometo que ninguna de las maestras que estábamos ahí podíamos dormir tranquilas. No sabíamos si el haberlos apartado de un hogar donde ellos habían sido maltratados, humillados, torturados, había sido la mejor decisión o había sido la mejor decisión que hubieran estado en ese hogar. Imagínense si los niños, o la niña y los niños hubieran estado en ese cuarto donde se quemaron. Imagínense cómo nos hubiéramos sentido nosotros. Ahora pónganse ustedes en nuestro lugar y ahí díganme cuál era en torno a una norma que tenemos que tener en cumplimiento los docentes, podíamos estar tranquilos. ¿Cuál de las dos era la correcta? ¿Denunciar o no denunciar? Para mí denunciar. Denunciar, licenciada. Denunciar. Pero ustedes vieron lo que pasó. Imagínense hubieran estado esos niños en ese cuarto. Lo que ustedes que denunciar es lo correcto. Ya cómo se manejan las instituciones a nivel del Estado, eso es, siento yo que es diferente a denunciar los hechos que ocurren con los niños, porque las autoridades del Estado tienen que tener la capacidad de cuidar a esos niños que se sacan de un estado lamentable, de, como dice usted, de golpes, de humillación, de hambre, de tantas cosas, pero el Estado tiene que tener la responsabilidad de poder cuidar de esos niños y buscarles ya en su momento un lugar seguro donde ellos puedan crecer al menos sanamente a raíz de donde los quitan, pues. Pero ahí dijiste algo importante, hogar seguro. Buenas tardes, licenciada. Dime, Flor. Yo creo que denunciar es lo correcto, pero muchas veces es una contradicción, porque a veces están mejores en su casa que en un hogar seguro, entre comillas, porque a veces en ese lugar solo reciben, bueno, eso es lo que muchas personas pensamos, que reciben maltratos y a veces
por lo mismo están mejor en sus casas que en esos lugares. Exactamente. Es bien contradictorio, ¿verdad? Ahí es donde ponemos de manifiesto la sana crítica razonada. O sea, imagínense buscar el nivel adecuado para tomar una decisión correcta sobre esta situación, ¿verdad? Y así como esa, hay muchísimas situaciones que en el día a día se van presentando. Para Manuel Kant, es el padre de la teoría del conocimiento, y por consecuencias quizás el autor más influyente en la posterior elaboración ideológica de la concepción del sistema de la sana crítica como un método de valoración de la prueba durante todos los años que antecedieron a la ley del enjuiciamiento civil español en el año de 1855. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, de que la sana crítica es el método de valoración de la prueba. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es la sociología criminal? La sociología criminal es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto a un fenómeno social, así como el de los factores. La rama de la sociología general que estudia el delito como una conducta desviada, sus causas, formas, desarrollos, efectos y su relación con otros hechos sociales para poder detectar las conductas sociales que pueden ser delictivas. Analiza los factores de la criminalidad, tanto en una forma descriptiva como una forma explicativa. Ustedes van a tener la oportunidad en el transcurso después del sexto semestre de tomar la clase de criminología. Esta clase es muy importante, aparte de que es muy bonita, porque les da a usted herramientas o pautas o conocimiento del por qué usted debe de saber cuando su cliente le miente, cuando el cliente, hablemos de esta forma, ¿verdad? ¿Es un criminal o no lo es, verdad? Usted como parte de los sujetos, usted tiene que saber cómo lo hace. Igual, si a usted lo contrata una persona que es culpable para defenderlo, usted tiene que hacer lo posible por defenderlo, porque para eso le están pagando y para eso estudió. Ya vimos nosotros anteriormente de que las mismas leyes con las que uno puede meter preso a una persona, con esa misma ley puede sacarlo del problema. Entonces, uno lo que tiene que hacer es hacer uso de todas las herramientas que tiene a su alcance, y parte de ellas es el estudio de la sociología criminal. Esto es importante que usted tome en cuenta, porque usted se convierte en un psicólogo, sociólogo, para ver el entorno de esta persona y saber el porqué de muchas situaciones, o darle la explicación que le corresponde para dar su discurso final. Podría ser ya sea para inculparlo o para poderlo sacar del problema. Esto, cuando nos dice que analiza los factores de la criminalidad, tanto en forma descriptiva como explicativa, vamos a describir el porqué del fenómeno y vamos a explicar por qué comete ciertos hechos, ¿verdad? En el caso de cuando nosotros hemos estudiado a una persona que es un violador, nos damos cuenta de que esta persona es violador porque a él lo violaron. Entonces, es como un círculo vicioso que él va a cobrar venganza sobre lo que a él le hicieron, ¿verdad? O sea, no es lo correcto, pero es lo que pasa. Esa es la explicación que hay en torno a un violador. Hay violadores que lo hacen no porque sean malos, sino porque lo hacen, porque deben de hacerlo o porque a ellos en ese momento lo hicieron. O sea, hay personas que cometen delitos, va a depender muchísimo del entorno que han vivido o de los sucesos que han percibido, por eso es que ellos lo vuelven a hacer. Entonces, esa es parte de la sociología criminal que nos ayuda a establecer la explicación del por qué se cometen cada uno de los delitos. Un ejemplo de la sociología criminal en el ámbito de estudio contempla el contexto social, por ejemplo, un incremento en el desempleo. Vamos a estudiar la forma de por qué hay tantas personas que se dedican a robar. Por ejemplo, veamos, ahorita no nos vayamos tan lejos, veamos el concierto de Daddy Yankee. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Alguien sabe? Hay muchos TikTok acerca de esto. ¿Qué pasó en el concierto?
Intentaron robar celulares. Intentaron, ¿no? Se robaron muchísimos celulares. Entonces, esto es parte, este es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Porque ni modo, ¿cuánto costaba la entrada del concierto? Obviamente las personas que no tienen empleo o las personas que se dedican a eso lo vieron como una forma de inversión. Ay, yo voy a pagar tanto, pero voy a ir a traer unos cuantos aparatos electrónicos y después los voy a vender, ¿verdad? Voy a recuperar, voy a salir ganando de esta situación. O sea, es parte de un fenómeno social que se dio ahí. Puede ser, ¿verdad? En estudios, en observación, en lo que se dice, en todas las entrevistas que dieron, puede ser, porque las personas que agarraron no son personas, hay algunas que ya fueron estudiadas y que ya ven que tienen un récord criminal y que han sido detectadas por las mismas situaciones, algunas, no todas, ¿verdad? Entonces, para ellas fue una forma de invertir dinero e ir a recuperar de una u otra forma lo que invirtió, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Otro sería una reducción del crecimiento económico y un incremento en la desigualdad de las tasas de criminalidad. ¿Qué pasa? Hace muchos años había muchísimo problema con los secuestros. Híjole, había muchísimas personas que se dedicaban a secuestrar a diestra y siniestra. No podían ir las personas a la Antigua porque en la subida de las cañas, en la bajada de las cañas, agarraban a las mujeres y las secuestraban, pedían muchísimo dinero por el rescate de ellas. En los departamentos era lo mismo, hasta que llegó el momento de que se creó una ley de que el castigo iba a subir para los secuestradores. Entonces ahí empezó a bajar nuevamente el índice de criminalidad acerca de lo que eran los secuestrados. Ahora es bien raro que usted escuche sobre el tema, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿quién va a querer irse a volar 50 o no sé cuántos años a la cárcel? Hay personas que les ponen de punta a punta esto. Lo que ahora está dando como mayor auge y por eso fue creada la ley de femicidio, es de todas aquellas mujeres que han sido golpeadas, ultrajadas por sus propios esposos o por los hombres. Pero, aquí vienen los peros. La aplicación de la ley tiene que ser justo donde debe de ser. Tampoco porque me mire mal voy a ir a hacer una denuncia o voy a demandar amparándome por la misoginia que puede existir contra las mujeres, ¿verdad? Ay, él odia a las mujeres. En el caso de los hombres que gustan de hombres y tienen problemas con una mujer, rápido van a hacer la denuncia porque odian a las mujeres. O sea, eso no puede pasar, pues. El uso de la aplicación de la ley debe ser adecuado y ahí es donde entran todos estos estudios y obviamente cuando hacen una denuncia hay muchos jueces que dicen esta es una perdedera de tiempo y de una vez concluyen con una situación que a veces es desfavorable para la persona que hace la denuncia, ¿verdad? Porque únicamente está utilizando el medio o la herramienta, pero la está utilizando de una forma inadecuada e inapropiada. Según su fundador, Enrico Ferri, la sociología criminal es una ciencia de observación positiva, que fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, así como el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética de los delitos y las penas. Es una ciencia que tiene por objeto el estudio del delito como un fenómeno social, la influencia que tiene la sociedad en la comisión del delito y los efectos que produce. Estudia la relación del autor del delito como un sujeto activo, como la sociedad. Podemos resumir en los ámbitos de la aplicación de la psicología criminal en 7 apartados, que sería la elaboración de las teorías sobre el conflicto, la elaboración de las técnicas específicas, la victimización, que era lo que les estaba diciendo, y la reacción social. También tenemos lo que son testimonios, investigación policial y la prevención del delito e investigación policial. En esto hay que tomar muy en cuenta aquellos, cuando ustedes vayan a ser abogados y van a tomar un caso,
de verdad, recomiéndenle a su cliente algo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mire, yo vengo a denunciar, necesito demandar a mi esposo porque él mucho me pega, él no me da de comer, él no me da nada para mis hijos. Quiero que usted inicie lo que es una demanda de pensión de alimentos. ¿Segura? Sí, mire, ya de verdad estoy cansada. Cuando hay una demanda por pensión de alimentos y es dada a favor de la esposa, hay una sentencia y en esa sentencia obligan al marido a pagar. ¿Qué pasa si ese marido no paga? Ese marido va a la cárcel. Y luego, ay, mire, ya me arrepentí, ya no quiero que esto pase. Ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Cuando usted pone a accionar todo lo que es el orden judicial en contra de, ya no lo puede pagar. Usted piénselo bien antes de hacerlo, porque de ahí ya no hay forma de detenerlo. Entonces las mujeres pueden poner, pueden ir con las autoridades e indicar que el esposo o ex esposo ya no les paga y ellos inmediatamente los van a traer, ¿verdad? Estoy hablando de, según la ley, tiene plazos, pero en la vida real estamos hablando de que pasan un año sin dar, pero así como cuesta que entre, cuesta un montón que salga, porque tiene que pagar todo lo que debe y aún así sigue sumando lo que va teniendo cuando está adentro, que los hombres creen que cuando ya están adentro ya no lo pueden pagar, ¿verdad? Ay, no importa que me metan preso, no va a tener dinero ella ni yo. Mentira, usted sigue teniendo el dinero, sigue creando la deuda y sigue acrecentándose hasta que sus hijos cumplan 18 años. Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos delitos donde usted tiene que convertirse en un trabajador social para poder indicarle de que cuando usted empiece a accionar los puntos judiciales ya no los va a poder pagar. Tenemos el tema de lo que es la desviación social. Y la desviación social es definida normalmente como una conducta que viola las normas y expectativas de cualquier sistema social o modo de dominación y ante la cual éste reacciona con un dispositivo de control específico. La desviación puede fomentar el cambio social si los patrones de conducta que en otro tiempo se consideraban desviados, ahora los acepta la mayoría. Por ejemplo, la organización de los sindicatos. En otro tiempo se consideraba ilícita o desviada. Por ahora constituye una parte establecida de cualquier economía. Los sindicatos antes eran vistos como lo peor que podía existir, porque decía que ellos únicamente se dedicaban a estar cubriendo la violación de las normas que hacían las personas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona no llegaba a su trabajo porque agarraba a estar tomando. Entonces, recuérdese usted que la ley le dice que al tercer día, si usted no se presenta, lo pueden despedir. Sin embargo, los sindicatos hacían lo posible para que esto no se hiciera efectivo. Entonces, ellos presentaban ciertos argumentos o ciertas situaciones, entonces el patrono no podía despedir a estas personas. Eran vistos de esa forma, de una forma como que ellos acuchuchaban la mala práctica que debía de establecerse, ¿verdad? Sin embargo, ahora los sindicatos, la mayoría de empresas tienen sus sindicatos porque ven más allá de lo que puede ver no solo el derecho del patrono en sí, porque en realidad los sindicatos son para que estén en contra de los patronos, ¿verdad? Pero ellos mismos se dan cuenta de, no hombre, si ya vamos con esta 3 veces que te vamos sacando del mismo clavo, siempre seguís tomando y de lunes a miércoles, de lunes a jueves, y ya no podemos poner ningún recurso para que pueda ser efectivo. Entonces, esa es parte de la desviación que se podría dar en lo que es respecto al trabajo y a la economía. La desviación aberrante es que el individuo que acepte los fines sociales, pero infringe la norma, o sea, una desviación rebelde. Infringe la norma y no asume los fines sociales y no ofrece alternativas. La desviación no conformista rechaza los fines sociales e infringe la norma,
pero al mismo tiempo trata de reformar el sistema. En esto de la desviación aberrante o la desviación rebelde, sería lo que pasó con el toque de queda o con la ley seca, ¿verdad? Que fue lo que colocó a los jóvenes a cumplir y pagar cierta cantidad de dinero para poder salir. Ahí lo único que infringieron fue una norma. O sea, hay una consecuencia, pero no es una consecuencia de que tiene que ir tantos meses o tantos años a la cárcel. La desviación positiva negativa. La desviación positiva es aquella que aspira a alcanzar una conducta ideal, como lo que es el caso de un santo. A diferencia de esto, la desviación negativa se dirige hacia a lo deprimente, como lo es la conducta de los criminales. La desviación sería la acción motivada que se aparta de las normas legales o sociales, por lo que es merecedora de un reproche. La noción de la desviación social sustituye a la criminalidad para explicar las conductas delictivas. Se está desviando, se está saliendo del carril, le dicen a uno los familiares cuando uno está infringiendo la norma, ¿verdad? Recordemos que la violación de todas aquellas reglas impuestas en nuestros hogares puede acrecentar si no tenemos límites en nuestra personalidad, ¿verdad? Si no podemos aceptar los límites en los hogares, después nos lamentamos de los límites que no pueden tener afuera de las casas. Estoy hablando de que la violación a una norma luego se va a convertir en la violación a la ley. La diferencia es que la violación a una norma usted la puede resarcir de una forma fácil y no hay muchas personas afectadas. En cambio, cuando es un delito, sí hay una forma diferente de que a usted le puedan cobrar y sí tiene que resarcir de una forma distinta, ya sea pagándolo a veces con la libertad, que usted va a ir a parar a un lugar donde no es el que es apropiado según lo que a usted lo han educado, ¿verdad? En todo comportamiento que se considere diferente, extravagante o inadecuado, ejemplo, jugar con fuego, la desnudez, el travestismo y el comportamiento político extremista. En este caso, Guatemala todavía no ha sido uno de los países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador, ¿verdad? Donde estamos teniendo un cambio político distinto. Ahí las personas o las autoridades están teniendo una forma radical de hacer que los ciudadanos se comporten. Entonces, ahí sería la parte de una desviación. Podría ser positiva porque al menos en El Salvador está evitando de que ya no existan las maras, ¿verdad? Ya no estar a merced de las maras, sino que estar como en una tregua, porque tampoco se puede decir que se han desarticulado, sino que están en una tregua estas situaciones mientras empieza a buscar nuevamente el contexto de quién va a tener el control. ¿Cómo prevenir la desviación? Circular boletines, plegables, afiches o cualquier otro tipo de material en el que se divulgue la importancia de la familia, la educación de los hijos y las normas sociales de conducta, e incluso los problemas que pueden influir en la desviación social para enfrentarlos todos en conjunto. Clases de desviación. Las desviaciones por causas internas, la desviación de causas dentro de una organización, controles y que pueden ser corregidas. Las desviaciones por causas externas, que son desviaciones ajenas a la organización, difíciles de controlar y de modificar. Desviaciones aleatorias, que son desviaciones causadas por sucesos imprevistos. La desviación institucionalizada. Estos son los típicos ejemplos de la desviación que lo constituye la prostitución organizada en ciertas formas, en los juegos clandestinos, la coima, la intervención política de los procedimientos penales, el contrabando, la evasión impositiva, la venta pública de alimentos sin control de salubridad. En este caso, cuando vamos a hablar de la desviación institucionalizada,
vemos aquellas personas que son juzgadas por el delito del cohecho activo, ¿verdad? Aquellas personas que tienen, que son juzgadas por el peculado, que ellos tienen a su cargo la administración de las instituciones del Estado, pero que ellos hacen uso de lo que tienen a su cargo. En este caso podría ser una persona que es podría ser el contador, quien tiene acceso a todas las cuentas y obviamente por casualidad manda dinero de la institución a su cuenta personal, pero no como su salario, sino que solo se lo mandó, ¿verdad? Así se va desapareciendo un poquito, otro poquito y otro poquito, y cuando se dan cuenta, este es un peculado porque está influyendo o haciendo el delito en contra de la institución donde está laborando. Esas son causas administrativas, ¿verdad? Lamentablemente sí se dan y se dan con mucha frecuencia en las instituciones del Estado. Estamos hablando de las coimas, aquellas que te ofrecen a cambio de, te voy a dar un contrato para que arregles la carretera de aquí a Puerto Barrios. ¿Qué pasa con eso? Sí, pero ¿cuánto hay para eso, verdad? ¿Cuánto para mí? ¿Cuánto para ti? ¿Cuánto nos toca? Estas coimas, lamentablemente, todo lo que has recibido, recuérdense el delito por el que estuvo pagando una sentencia el expresidente Alfonso Portillo. Él recibió coimas de otro país, ¿verdad? Lamentablemente no podía hacerlo porque era un representante de un estado. Él tenía que haber ingresado el dinero a las cuentas del estado, ¿verdad? Porque no tenía que ser algo personal. Entonces, esos problemas son los que se dan cuando estamos hablando de la evasión impositiva. ¿Cuántas empresas se dedican a decir, voy a hacer algo bueno por el pueblo para no pagar los impuestos? Por ejemplo, puede ser el famoso Día Feliz, ¿verdad? Nadie les va a buscar si en realidad de todo lo que han ganado ese día, en realidad van a estar invirtiéndolo en las personas para no pagar impuestos. Y no crean que todas esas cosas las hacen porque son buena gente, sino que ellos lo hacen porque hay un trasfondo en todo eso. En el caso de los colegios antes tenían una escuela anexa, y en esta escuela anexa, por ejemplo, el Colegio San Sebastián tenía una escuelita. El Colegio San Sebastián tenía unas mensualidades de 400, 500 quetzales, los que estudiaban directamente en el colegio, ¿verdad? Y en la escuelita solo se pagaban 25 quetzales porque hacían su obra de caridad. Entonces era muy bonito la forma de cómo ellos podían devolver un algo. Sin embargo, ellos no podían pagar impuestos porque tenía que ver con la educación, ¿verdad? Pero aún así, hay muchas empresas que se dedican a esto. Ya hablamos de lo que era la anomia, que sería el concepto de la tradición teórica de la sociología, que significa la ausencia de las normas, la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo como una crisis severa en la estructura social que rompe con las normas existentes. ¿Cómo se produce? Para la psicología y la sociología, la anomia es un estado que surge cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad. ¿Cuál es el vivo ejemplo de la anomia? El saludo, una norma de cortesía que debería de ser puesta de manifiesto nuevamente, ¿verdad? En esto se ha convertido en una anomia, porque usted pasa y nadie le dice ni buenas tardes, ni con permiso, ni nada. Simplemente todo lo que tenga que ver con los valores que son puestos de manifiesto en las casas no se dan en su estructura para que ellos puedan seguir haciendo uso de ellos, ¿verdad? Es una violación clara a ellos. ¿Qué es una norma? ¿Qué es una sanción? Esto lo van a encontrar en las diapositivas. Aquí están los ejemplos. Eso se los voy a enviar en un momento y les voy a enviar lo demás porque todavía me hace falta ahí material
para poderlo compartir con ustedes. Son las 5:15, yo creo que hasta aquí llegamos con ustedes. Esta es nuestra última clase. El día viernes, el examen de ustedes, el viernes 11, el examen de ustedes es a las 4 de la tarde y va a estar colocado de la misma forma. Si tienen alguna duda o algo, ustedes tienen el número de mi auxiliar y pueden hablar con él para que puedan tener alguna relación o en lo que los podamos servir. Para mí ha sido un gusto el haber estado compartiendo con ustedes este semestre, el cual satisfactoriamente ha llegado a su fin. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron para estar compartiendo con ustedes y a todas aquellas personas que de una u otra manera participaron conmigo para poder desarrollar la clase. Les agradezco muchísimo. Que Diosito les bendiga. Sigan adelante. Esta es una excelente carrera que no les va a dar dinero, pero sí les va a dar satisfacción. Va a depender muchísimo de los casos que ustedes quieran tener. Que Diosito les bendiga. Muy buenas tardes.